¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Y el Señor dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta pregunta, lanzada por Dios mismo en el vasto escenario del cielo, nos introduce en una de las narrativas más profundas, y a menudo, desconcertantes de toda la Sagrada Escritura, la historia de Job. Nos encontramos ante un hombre cuya vida entera parece desmoronarse bajo el peso de una adversidad inimaginable. La salud, la familia, las posesiones, la reputación, incluso la aprobación divina, todo le es arrebatado en una sucesión vertiginosa de calamidades. Y ante este torbellino de dolor, la pregunta que resuena en el corazón de cada creyente que se acerca a este relato es inevitable y desgarradora. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tan justo, un hombre a quien Dios mismo presenta como modelo de integridad y devoción, debe soportar un sufrimiento tan atroz? ¿Fue un castigo por pecados ocultos? ¿Una prueba de fe orquestada por el adversario con permiso divino? ¿O hay algo más profundo y misterioso en el corazón de Dios que se revela a través de la experiencia de Job? Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Nuestra aproximación a la historia de Job no busca ofrecer respuestas fáciles ni consuelos superficiales. Más bien, nos adentramos en este relato bíblico con un espíritu de humildad y reverencia, reconociendo que el sufrimiento humano es una realidad ineludible que desafía nuestra comprensión y pone a prueba nuestra fe hasta los cimientos. En un mundo donde el dolor y la pérdida son compañeros constantes para muchos, la historia de Job se alza como un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras preguntas más íntimas y nuestra búsqueda de significado en medio de la adversidad. No estamos aquí para minimizar el dolor, sino para explorarlo a la luz de la fe, para buscar, en medio de las ruinas de la vida de Job, destellos de la presencia amorosa y soberana de Dios. Este recorrido nos invita a ir más allá de la mera cronología de los desastres que asolaron a Job. Nos sumergiremos en el diálogo, a menudo tenso y cargado de emoción, entre Job y sus amigos, y especialmente entre Job y Dios. Exploraremos la naturaleza de la fe cuando es despojada de toda recompensa aparente, cuando la duda asoma y la desesperación amenaza con consumir el alma. ¿Cómo reaccionó Job? ¿Se rebeló contra Dios? ¿Clamó por justicia? ¿O encontró en medio de su agonía un camino hacia una comprensión más profunda del misterio divino? Este análisis no se detiene en el pasado, sino que busca tender un puente hacia el presente, hacia nuestras propias vidas. Las lecciones que Job aprendió en el crisol de su sufrimiento, las verdades que emergieron de sus profundidades, tienen una resonancia poderosa para nosotros hoy. El propósito de este momento juntos es desentrañar las capas de significado que encierra la historia de Job. No se trata de una simple narración de infortunios, sino de una profunda meditación sobre la naturaleza de la justicia divina, la libertad humana y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas del mal. Nos preguntaremos, ¿qué significa ser perfecto y recto a los ojos de Dios, especialmente cuando la vida parece empeñarse en demostrarnos lo contrario? ¿Cómo podemos, al igual que Job, mantenernos firmes en nuestra fe cuando las circunstancias nos empujan hacia el abismo? Esta exploración nos ofrecerá una perspectiva renovada, una verdad que, si la acogemos en nuestro corazón, tiene el poder de transformar nuestra manera de ver y vivir el sufrimiento, y en última instancia, de profundizar nuestra relación con el Dios que permite, y a la vez, trasciende toda tribulación. Nos preparamos para un viaje que promete ser desafiante, pero sobre todo, profundamente revelador. La historia de Job, lejos de ser un mero recuento de desgracias, nos sumerge en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la justicia divina y el misterio de la soberanía de Dios. Al examinar el diálogo celestial que precede a las pruebas de Job, descubrimos que Dios no actúa por capricho ni por un impulso arbitrario. En cambio, la narrativa presenta a Dios permitiendo que Satanás ponga a prueba a Job, no como un castigo, sino como una demostración de la autenticidad de la fe de su siervo. Mira, todo lo que tiene está en tu mano, solamente a él no toques. Job 1:12. Esta concesión divina, que puede parecer dura a primera vista, revela una confianza subyacente en la integridad de Job. Dios, en su omnisciencia, conoce el corazón de su siervo y permite que esta prueba se desarrolle para exponer la profundidad de su devoción, una devoción que trasciende las bendiciones externas y las circunstancias favorables. Es una invitación a comprender que la fe verdadera no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la fidelidad en medio de ellas. Profundicemos ahora en el corazón del sufrimiento de Job, no como un acto de retribución divina por faltas cometidas, sino como un escenario donde la fidelidad puede ser purificada y fortalecida.
El dolor de Job no era un espejo de su pecaminosidad, sino un crisol destinado a revelar la pureza de su espíritu. Sus amigos, en su intento por explicar su desventura, se aferran a una teología simplista: a mayor pecado, mayor castigo. Sin embargo, Job se resiste a esta explicación, clamando su inocencia y buscando una audiencia con Dios para entender la causa de su aflicción. Yo clamaré a Dios el Altísimo, al Dios que me favorece. Salmo 57, 2. Esta persistencia en la búsqueda de la verdad, incluso cuando sus palabras están teñidas de angustia, subraya la esencia de su fe, una fe que no se rinde ante la incomprensión, sino que clama por una revelación más profunda. El diálogo entre Job y Dios, que ocupa gran parte del libro, es crucial para entender la perspectiva divina sobre el sufrimiento. Cuando Dios finalmente responde a Job, no le ofrece explicaciones detalladas sobre la disputa celestial ni sobre la naturaleza de Satanás. En lugar de ello, Dios le interroga sobre la creación del universo, sobre los misterios de la naturaleza, sobre la inmensidad y el poder que él ejerce. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. Job 38, 4. Estas preguntas no son un intento de humillar a Job, sino de elevar su perspectiva. Le muestran la inmensidad de la sabiduría y el poder de Dios, invitándole a reconocer la limitación de su propia comprensión humana frente a la magnitud del plan divino. Es un recordatorio de que Dios opera en niveles que trascienden nuestra capacidad de aprehensión. Por consiguiente, la experiencia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es el resultado directo de un pecado particular. A veces, el dolor irrumpe en la vida de los justos como parte de un misterio más amplio, un misterio que Dios utiliza para refinar nuestra fe, para enseñarnos la humildad y para revelarnos su soberanía. La paciencia de Job no radicó en la ausencia de quejas, sino en su negativa a maldecir a Dios a pesar de la magnitud de su dolor. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta afirmación, pronunciada en medio de la devastación total, encapsula una fe radical que adora a Dios no solo por lo que da, sino por lo que es. Es un testimonio de que la verdadera adoración emana del corazón, independientemente de las circunstancias externas. Además, la historia de Job nos confronta con la realidad de que nuestras perspectivas humanas son a menudo limitadas. Intentamos encajar el sufrimiento en esquemas lógicos y morales que, si bien son necesarios para la vida cotidiana, pueden resultar insuficientes ante el misterio del mal y del dolor. Job, al igual que nosotros, anhelaba una explicación racional para su tormento. Sin embargo, fue en la confrontación con la grandeza inescrutable de Dios donde encontró una forma de paz, una paz que no nacía de la comprensión completa, sino de la confianza en la bondad y sabiduría del Creador. El ejemplo de Job nos impulsa a no desistir en nuestra búsqueda de Dios, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato, y a confiar en que Él tiene un propósito, aunque oculto a nuestros ojos. Finalmente, la restauración de Job al final del libro no minimiza la profundidad de su sufrimiento anterior, sino que subraya la fidelidad de Dios para con aquellos que perseveran en la fe. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le bendijo con el doble de lo que poseía antes. Sin embargo, la lección más valiosa que Job se llevó de sus pruebas no fue la restauración material, sino una relación más profunda y una comprensión más íntima de Dios. Su experiencia nos invita a mirar nuestras propias pruebas no como castigos, sino como oportunidades para un crecimiento espiritual, para una purificación del alma y para un encuentro más íntimo con el Dios que, en su amor soberano, permite que el sufrimiento sea un camino hacia una fe más profunda y resiliente. En el corazón de la narrativa de Job, más allá de la pregunta inicial sobre la permisividad divina del sufrimiento, yace una dimensión vital, la respuesta humana ante la adversidad insondable, y cómo esta respuesta moldea nuestra relación con la trascendencia. Job, tras ser despojado de todo lo que amaba, se encuentra en un estado de profunda desolación, pero su reacción no es la resignación pasiva ante un destino inalterable. Por el contrario, Job se rebela contra la aparente injusticia de su situación, no para desafiar la existencia de Dios, sino para exigirle una rendición de cuentas, un entendimiento que su mente finita no puede alcanzar por sí sola. Yo clamaré a Dios el Altísimo, al Dios que me favorece. Salmo 57, 2. Esta súplica no es un acto de rebelión contra la autoridad divina, sino una manifestación de una fe que, aunque herida y perpleja, se niega a abandonar la búsqueda de la verdad y la justicia. Es crucial comprender que la fe de Job no se basa en la ausencia de dolor o en la certeza de una explicación inmediata. Su fortaleza radica en su persistencia en buscar a Dios a pesar de la confusión y el sufrimiento. Sus amigos, atrapados en una visión mecanicista de la justicia divina, insisten en que su desventura debe ser consecuencia de pecados ocultos.
Si fueses limpio, entonces te libraría. Job 11 y 14, le dicen, intentando imponerle una culpa que él no reconoce. Job, sin embargo, se resiste a aceptar esta simplificación de su experiencia. Su argumento no es una negación de su propia humanidad falible, sino una defensa apasionada de la integridad de su corazón ante un Dios que, según él, ha malinterpretado sus acciones o ha permitido una injusticia flagrante. Esta tensión entre la teología de la retribución de sus amigos y la experiencia vivida de Job es un espejo de los dilemas que enfrentamos hoy. Cuando nos encontramos en medio de una prueba, ¿aceptamos la explicación más fácil, aquella que nos dice que hemos hecho algo para merecerlo? ¿O buscamos, como Job, una comprensión más profunda de los caminos de Dios, incluso cuando estos parecen inescrutables? El ejemplo de Job nos impulsa a un examen sincero de nuestra propia conciencia, no desde la perspectiva de la culpa impuesta, sino desde la honestidad de nuestra relación con Dios. Nos anima a preguntar, ¿mi fe es un refugio seguro solo cuando las cosas van bien, o es un ancla que me sostiene incluso cuando las aguas están turbulentas? Además, la respuesta de Dios a Job, cuando finalmente habla desde el torbellino, no es una condena ni una explicación detallada de los motivos detrás de su sufrimiento. En cambio, Dios le presenta la magnificencia de su creación, la vastedad de su poder y la complejidad de sus obras. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve, o has visto los tesoros de la nieve que guardo para el tiempo de la calamidad, para el día de la batalla y la guerra? Job 38, 22. Estas preguntas retóricas están diseñadas para recalibrar la perspectiva de Job, para mostrarle la pequeñez de su entendimiento humano en comparación con la sabiduría infinita de Dios. No se trata de ignorar el dolor de Job, sino de elevar su mirada por encima de su circunstancia inmediata para contemplar el panorama general del plan divino. Profundicemos en la naturaleza de la paciencia que se requiere en estos momentos. La paciencia de Job no es la pasividad de quien renuncia a luchar, sino la perseverancia de quien, a pesar de la angustia, se mantiene firme en su confianza en Dios. Es una paciencia activa, marcada por la súplica y el anhelo de comprensión. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de esperar. ¿Esperamos con impaciencia, exigiendo respuestas inmediatas, o esperamos con fe, confiando en que Dios tiene un tiempo y una manera perfectos para revelarse? La historia de Job nos enseña que, en el proceso de esperar, nuestra fe es probada y purificada, revelando su verdadera naturaleza. Es en la espera, en medio de la incertidumbre, donde se forja un carácter espiritual más robusto. La clave reside en la transformación que ocurre dentro de Job. Aunque inicialmente clama por respuestas, al final de su experiencia, su actitud cambia. Ya no exige explicaciones, sino que se humilla ante la majestad de Dios. Sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se frustre en ti. Job 42, 2. Esta confesión no surge de una comprensión completa de por qué sufrió, sino de una fe renovada en la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Es un paso crucial, pasar de la necesidad de entender a la rendición de confiar. Esta rendición, lejos de ser una derrota, es la verdadera victoria de la fe, la aceptación de que, aunque no comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su bondad intrínseca. La transformación de Job no se detiene en la mera confesión de su ignorancia ante la grandeza divina, se manifiesta también en una profunda reorientación de su deseo. Si antes clamaba por una explicación racional, por la justicia terrenal que le restituyera su honor y su bienestar, ahora su anhelo se eleva hacia una comunión más íntima con Dios, una relación que trasciende las vicisitudes de la vida terrenal. La expresión «quisiera yo saber dónde hallar a Dios», Job 23, 3, resuena con una nueva profundidad. Ya no busca un tribunal terrenal donde presentar su caso, sino un encuentro personal, una presencia que pueda guiarlo y consolarlo en medio de la oscuridad. Esta búsqueda de presencia divina es un eco de la sed del alma que San Agustín describía al afirmar que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en él. Este cambio de enfoque, de la exigencia de justicia a la anhelante búsqueda de presencia, es fundamental para comprender el verdadero fruto del sufrimiento de Job. Las pruebas, al despojarlo de sus seguridades externas, lo obligaron a mirar hacia adentro, a confrontar la fragilidad de su propia existencia, y en ese vacío, a descubrir la suficiencia de Dios. Es un proceso de despojamiento que, paradójicamente, lo enriquece espiritualmente. El sufrimiento actúa como un fuego refinador, consumiendo las impurezas de la fe superficial y dejando al descubierto la esencia de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Consideremos cómo esto se aplica a nuestra propia vida. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, la frustración laboral o una enfermedad inesperada, nuestra primera reacción es preguntar ¿por qué a mí? ¿O es buscar la mano de Dios que nos sostiene en medio de la tormenta?
La historia de Job nos invita a inclinar nuestra súplica hacia la búsqueda de su presencia, incluso cuando las respuestas permanecen veladas. Además, la humildad que Job alcanza no es una resignación forzada, sino una profunda comprensión de su lugar en el orden cósmico. Al contemplar la magnificencia de la creación y la sabiduría insondable de Dios, se reconoce a sí mismo no como víctima de una injusticia particular, sino como una criatura ante su Creador. Esta nueva perspectiva le permite aceptar las limitaciones de su propio entendimiento, reconociendo que hay dimensiones de la realidad divina que escapan a la lógica humana. Yo soy indigno. ¿Qué te responderé? Mi mano he de poner sobre mi boca. Job 40, 4. Esta declaración de indignidad no es un acto de autodesprecio, sino un reconocimiento reverente de la abismal diferencia entre el Creador y la criatura. Nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no reside en la autosuficiencia, sino en la humilde dependencia de Dios. Esta reorientación de la perspectiva de Job tiene implicaciones directas en cómo debemos afrontar nuestras propias tribulaciones. En lugar de aferrarnos a la necesidad de entender completamente el porqué de nuestro dolor, se nos llama a cultivar una fe que confíe en el quién de nuestro Dios. Es decir, podemos no entender las razones por las que Dios permite ciertas circunstancias, pero podemos confiar en su bondad intrínseca, en su amor incondicional y en su plan soberano que, aunque a menudo misterioso, siempre busca nuestro bien último. Pensemos en un padre que, ante el llanto de su hijo por una vacuna necesaria, sabe que el dolor momentáneo es para un bien mayor a largo plazo. De manera similar, Dios, en su amor paternal, permite pruebas que, aunque dolorosas, pueden conducir a una madurez espiritual más profunda. Asimismo, la historia de Job subraya la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en los momentos de crisis. Si bien sus amigos inicialmente ofrecen un consuelo defectuoso, su presencia, aunque torpe, es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, está llamada a ser un reflejo de la compasión divina, ofreciendo apoyo, oración y consuelo a aquellos que atraviesan el sufrimiento. La experiencia de Job nos interpela a ser esos amigos para los demás, a ofrecer una escucha atenta y un amor paciente, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Es en la comunión fraterna donde la gracia de Dios a menudo se hace tangible, fortaleciendo nuestras propias esperanzas en medio de la adversidad. La transformación final de Job, quien intercede por sus amigos ante Dios, demuestra que la superación del propio sufrimiento puede llevarnos a un lugar de mayor compasión y perdón hacia los demás. Al contemplar el arduo camino recorrido a través de la experiencia de Job, donde las sombras del dolor parecían oscurecer la luz de la fe, comenzamos a percibir un hilo conductor invisible que teje juntos los momentos de duda y las afirmaciones de esperanza. Hemos sido testigos de la profunda inquietud del alma humana ante lo incomprensible, y cómo, incluso en medio de la desolación más absoluta, el anhelo por la presencia divina puede convertirse en la brújula que guía nuestros pasos. Es como si, al igual que un río que, tras serpentear por valles profundos y enfrentarse a obstáculos rocosos, finalmente encuentra su cauce hacia el vasto océano, así también, nuestra propia travesía a través de las pruebas nos acerca a una comprensión más amplia de los misterios de la vida y del amor que todo lo abarca. Hemos transitado por la comprensión de que la justicia divina no siempre se alinea con nuestras expectativas humanas de causa y efecto inmediato, y como la soberanía de Dios se extiende a dimensiones que desafían nuestra capacidad de aprehensión. La perseverancia de Job nos ha mostrado que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de quebranto, sino en la decisión consciente de mantener la mirada fija en aquel que, a pesar de todo, permanece como el fundamento inmutable de nuestra existencia. Es en esta elección, en este acto de fe que se renueva día a día, donde se forja un carácter espiritual capaz de resistir las tormentas más intensas, permitiendo que la adversidad se convierta, paradójicamente, en el terreno fértil para un crecimiento interior insospechado. Ahora, al acercarnos al umbral de la conclusión, es importante reconocer cómo las diversas facetas de esta historia convergen, ofreciéndonos una perspectiva que trasciende la mera explicación de un relato antiguo. La transformación que experimentó Job, desde la angustia clamorosa hasta la humilde adoración, nos invita a una introspección profunda sobre nuestras propias respuestas ante las dificultades. El eco de sus preguntas resuena en nuestros propios corazones, pero la respuesta que Dios le ofreció, y que ahora se nos presenta a nosotros, apunta hacia una verdad más elevada, una verdad que no reside en la comprensión total de los designios divinos, sino en la confianza absoluta en la bondad y el amor del Creador, incluso cuando sus caminos nos resultan insondables. Es como si, al descorrer el velo de nuestras propias limitaciones, vislumbráramos un horizonte de esperanza que se expande más allá de lo que podíamos imaginar. La lección que emerge es una invitación a una fe más madura, una fe que abraza el misterio y confía en la fidelidad eterna de Dios. La historia de Job, al culminar,
nos deja no con un catálogo de respuestas definitivas, sino con una invitación a vivir en la tensión sagrada de la fe y el misterio. Hemos desentrañado la complejidad de un sufrimiento que, lejos de ser un castigo arbitrario, se revela como un crisol que purifica y profundiza la relación del hombre con su Creador. La pregunta fundamental sobre por qué Dios permitió tales pruebas encuentra su resonancia más profunda no en una explicación terrenal, sino en la propia transformación de Job, en su paso de la exigencia de comprensión a la rendición de confianza. Este viaje nos enseña que la verdadera madurez espiritual se alcanza cuando dejamos de intentar encajar la voluntad divina en nuestros estrechos marcos de lógica humana, y en su lugar, aprendemos a adorar la sabiduría insondable que trasciende nuestra propia comprensión. Hemos visto cómo la paciencia de Job no era una pasividad resignada, sino una lucha activa por mantener la mirada fija en Dios, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Su clamor no era un grito de desesperación vacía, sino la súplica de un alma que, despojada de todo lo que la anclaba al mundo terrenal, se aferra a la única certeza que le queda, la existencia y la bondad de su Dios. Esta perseverancia es la lección que debemos interiorizar. En nuestros propios valles de sombra, cuando las preguntas se acumulan y las respuestas parecen esquivas, es este acto de aferrarse a Dios, de buscar su rostro en medio de la oscuridad, lo que verdaderamente forja el carácter de nuestra fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el que las tiene. La restauración final de Job, si bien es un testimonio de la fidelidad de Dios, no anula la profundidad de su dolor ni la crueldad de las pruebas que soportó. Más bien, subraya que la victoria más grande no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la fidelidad a Dios a través de él. El ejemplo de Job es un faro que ilumina el camino para todos nosotros, recordándonos que nuestras pruebas, por dolorosas que sean, pueden ser los medios a través de los cuales Dios nos acerca a Él, refinando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestra confianza en su amor incondicional. La verdadera práctica comienza ahora. En cada momento de adversidad, en cada pregunta sin respuesta, podemos elegir mirar hacia el cielo, no con la exigencia de entender, sino con la humilde confianza de quien sabe que está en las manos de un Padre infinitamente amoroso y sabio. Es en esta elección diaria donde la historia de Job cobra vida en nuestras propias almas, transformando el dolor en un camino de encuentro y la duda en un profundo acto de adoración. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.